Buenas tardes a todos y a todas ustedes, a las abogadas y a los abogados, a las juezas y a los jueces. Es un honor estar en este colegio de abogadas, de abogados de Costa Rica. Desde luego agradezco mucho la gentileza de la invitación del doctor Álvaro Hernández y poder estar en este bello país que es no solamente bello, sino es un ejemplo de democracia, de civilidad, de desarrollo para muchos países de nuestro entorno, de América Latina. Me pidieron que hablara sobre la argumentación jurídica y la oralidad en esta charla inicial de este congreso, de este seminario. Y entonces quiero hablar de algunos temas relacionados con la argumentación y con la oralidad, fundamentalmente en materia civil. Lo primero que quiero señalar es que el tema de la oralidad y de la argumentación, ambos temas, responden a un nuevo paradigma del derecho. En la historia jurídica de los últimos siglos, reciente, han existido distintos paradigmas jurídicos. Podemos decir, por ejemplo, que el siglo XIX se caracterizó en el sistema jurídico continental y también en América Latina como un sistema jurídico positivista, formalista, donde los procesos se desarrollaban fundamentalmente a través de la vía escrita. Ese paradigma, ese modelo de derecho positivista formalista, pues pervivió durante el siglo XIX, surge de la codificación civil francesa, se implanta en Europa y en América Latina, en Europa continental y en América Latina, y permanece pues hasta la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX existe el desarrollo de nuevos paradigmas dentro del positivismo. Estos nuevos paradigmas tienen su razón de ser en la influencia, por ejemplo, pues de lo ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en la instalación y la proliferación de tribunales constitucionales en la Europa continental, y después cómo nosotros en América Latina continuamos implantando y desarrollando esa justicia constitucional hace mucho tiempo o por mucho tiempo desconocida en América Latina. Ese paradigma pospositivista, pues todos ustedes lo conocen, es un paradigma en donde el derecho no solamente se comprende desde las reglas jurídicas de estructura kelseniana, antecedente, cópula deber ser, consecuencia jurídica, sino que es un paradigma que además de incorporar a las reglas, establece como elemento fundamental del derecho a los principios constitucionales, a los principios convencionales y desde luego a la argumentación jurídica, y junto a ello a elementos como la oralidad. Ese es el paradigma que hoy está buscando consolidarse en América Latina. No ha sido una consolidación sencilla, sobre todo abogados de mi edad o mayores que yo, pues cuesta trabajo entender este paradigma, porque nos dice el paradigma que debemos, por ejemplo, entender un problema procesal civil o un problema procesal mercantil desde una visión constitucional y desde una visión convencional, y nos dice el paradigma que es trascendente que entendamos la regla de la ley secundaria o del código desde el principio constitucional o desde las ejecutorias o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otras cortes garantes de los derechos humanos de carácter supranacional.
Este paradigma pospositivista convive con otro paradigma que también comienza a tener un impacto importante en la región, que es el paradigma del antiguo realismo jurídico anglosajón. Lo que decía aquí el abogado que fue premiado, que fue galardonado, la importancia del caso. La importancia del caso para la argumentación jurídica y para la interpretación del derecho. Este paradigma de origen realista, de origen anglosajón, nos dice que no podemos entender, comprender la solución de un problema jurídico si no partimos del caso. El caso es, y las circunstancias del caso son las que nos dan la respuesta jurídica adecuada que tenemos que buscar en las normas aplicables y en el ordenamiento. Y finalmente tenemos un viejo paradigma que existió en el mundo iberoamericano antes de la codificación y que tenemos influencias aún de ese paradigma, no solamente provenientes de la colonia o provenientes de los periodos anteriores a la codificación en América Latina, sino también de algunas escuelas filosóficas del derecho europeas. Me refiero a los paradigmas axiológicos o finalistas del derecho, es decir, el derecho, una vez más, entendido como valor, con elementos y contenidos en donde la frontera entre lo jurídico y lo moral se vuelve tenue o se vuelve flexible, ¿no? Hoy en día aceptamos, no sé en Costa Rica cómo esté esta discusión en la filosofía del derecho, pero se suele aceptar con mayor naturalidad en nuestra época que las fronteras entre el derecho y la moral no son fronteras fijas o fronteras sólidas, sino son fronteras fluidas. Es decir, hay una relación permanente entre la moralidad y el derecho. Yo creo que todos estos paradigmas de los que he hablado, pues tienen una importancia capital para la comprensión de un código como el que va a entrar en vigor en Costa Rica de procesal civil en octubre de este año. Por ejemplo, tiene que ver con nuestro entendimiento acerca de los métodos interpretativos. En mi país, en México, se sigue dando una gran importancia hoy en día al método gramatical en la interpretación del derecho, pero este método, como sabemos, está siendo superado por otros métodos. La propia Constitución de México en el año 2011 fue modificada, entre otros, en su artículo primero, de una manera muy importante, para señalarnos que el método fundamental de interpretación y comprensión del derecho es lo que llama la Constitución mexicana, bueno, que no es nada novedoso el nombre, pero tiene que ver con el método sistemático, cuando dice el párrafo segundo del artículo primero de nuestra Constitución que toda interpretación de la ley tiene que ser una interpretación conforme. ¿Conforme a qué? Conforme a los principios relacionados con los derechos humanos y con la democracia o con los procedimientos democráticos previstos en la Constitución. Interpretación conforme, donde el método sistemático, pero también el método finalista se vuelven fundamentales. También la importancia creciente del caso. Ya algunos manuales, creo que esto pasa también en Costa Rica, algunos manuales, por ejemplo, donde enseñamos derecho, los que enseñamos derecho ya no son los manuales de influencia francesa o española, que eran manuales que pues desarrollaban conceptos y categorías jurídicas, sino cada vez más en América Latina escribimos manuales a partir de casos concretos, de casos trascendentes en la jurisdicción nacional o en la jurisdicción supranacional. Muchos manuales, por ejemplo en México, comienzan a escribirse de derecho familiar o de derecho civil o de derecho penal a partir de casos concretos importantes en la jurisprudencia de nuestro país.
Los nuevos paradigmas, el nuevo paradigma pospositivista y también que reconoce una gran importancia al caso y al contexto jurídico, a lo hermenéutico del derecho, pues pone sobre la mesa o sobre la atención de todos nosotros los elementos de la oralidad. La oralidad es parte de este nuevo paradigma pospositivista. La oralidad no solamente tiene que ver con el nuevo paradigma pospositivista y también con la importancia del caso en la argumentación jurídica, sino tiene relación con la globalización. ¿Por qué con la globalización? Con la globalización me refiero a la globalización no solamente económica, sino a la globalización jurídica, porque hay un reclamo, una exigencia por parte de los inversores de las empresas transnacionales para que garanticemos la certeza, pero como lo dice la Constitución de ustedes, de una manera pronta y cumplida. Y bueno, y está probado que la oralidad favorece la expeditez en el procesamiento de los asuntos jurídicos. El nuevo paradigma o los nuevos paradigmas también tienen que ver con la proactividad del juez. Se decía aquí hace un momento que el juez no como árbitro, tienen razón, el juez no como árbitro, es algo más en el nuevo paradigma que un árbitro. El juez es ante todo un garante de los derechos humanos, un garante de los principios constitucionales y convencionales. Y el nuevo paradigma también, a la luz de lo que decía, perdón, no recuerdo el nombre del abogado premiado, tiene que ver también con una importancia crucial de un principio que es el de juridicidad por encima del principio de legalidad, ¿no? Aquí es algo muy fuerte para la cultura jurídica latinoamericana, que pueda la autoridad realizar algo, ejercer una facultad o una competencia que no esté prevista expresamente en la ley, pero que sin embargo tenga alguna cobertura en el ordenamiento jurídico. Hoy en día parece que también el principio de legalidad se flexibiliza. Lo importante es que la competencia que desarrolle la autoridad tenga una cobertura en el ordenamiento jurídico, en los derechos humanos o en los principios democráticos o procedimientos democráticos, más que una facultad que esté expresamente prevista en la ley. Es un tema de discusión importante. Y desde luego el nuevo paradigma del derecho le da una importancia grande a la protección de intereses difusos, de intereses colectivos. Por eso en muchos códigos procesales de la región se ha incorporado, en algunos casos con mayor exhaustividad, en otros casos con menor exhaustividad, el desarrollo de las acciones colectivas para proteger derechos colectivos de sectores o grupos sociales. Entonces, desde luego, la introducción de la oralidad en relación con la argumentación jurídica, pues son expresiones de los nuevos paradigmas jurídicos que se desarrollan y consolidan en la región. Voy a hablar ahora de algo que también me parece importante en relación a la oralidad y a la argumentación. El tema que llamamos, o se llama en la teoría del derecho, justificación interna y externa. Esto tiene que ver con la distinción entre lo que se llama en la vida real caso fácil, caso difícil. El caso fácil era, pues, el tipo de caso o de problema jurídico por antonomasia de los procedimientos basados en elementos escritos. El caso fácil, ¿cuál es el caso fácil? Un caso fácil, como supongo todos ustedes saben, es aquel en donde las premisas, tanto normativas como las premisas fácticas, no están sujetas a discusión, sino que las premisas normativas y fácticas se aceptan como correctas, como verdaderas, ¿no? Tomándome esta licencia epistemológica, no se ponen en cuestión. Y entonces, ¿qué ocurre con el caso fácil? Con el caso fácil lo que ocurre es que elaboramos un silogismo.
o realizamos la subsunción de la premisa fáctica en la premisa normativa para obtener una conclusión. En un derecho axiomatizado de códigos civiles y códigos procesales caracterizados por su plenitud, por su ausencia de lagunas, por su ausencia de antinomias, pues todos los casos eran fáciles. Pero en el paradigma jurídico de nuestro tiempo, los casos, o casi todos los casos, pueden transformarse en difíciles, en casos difíciles. Casos difíciles que son aquellos en donde ponemos en duda las premisas normativas o fácticas y que pueden derivarse ya sea de como dice Neil McCormick o como decía Neil McCormick, de un problema de interpretación en donde los abogados o los jueces de primera o de segunda instancia o de casación le dan significados distintos a la norma. Las partes, el actor le puede dar un significado, el demandado otro, el juez otro, el tribunal de apelación otro significado, el tribunal de casación otro significado. ¿Cuál es el significado correcto? Desde luego que en el derecho hay un tribunal de última instancia que dice el derecho y dice cuál es el significado, pero siempre ese significado obedece a una razón autoritativa, ¿no? Es la máxima autoridad, a un argumento de autoridad, pero es, para efectos jurídicos, el significado correcto. También existen otro tipo de problemas que no tienen que ver con la interpretación. Los problemas, por ejemplo, llamados de constitucionalidad o de convencionalidad, que tienen que ver con la validez de las normas o con la vigencia de las normas. Aquí hablo desde mi desconocimiento del derecho costarricense. No sé si desde el derecho costarricense cualquier juez, cualquier autoridad, creo que sí, ¿no? Por el derecho interamericano, cualquier autoridad puede hacer una valoración de la norma secundaria desde la Constitución, tomando en cuenta la Constitución y desde las convenciones internacionales y desde la jurisprudencia interamericana. Cualquier juez, cualquier autoridad. Es decir, cualquier norma secundaria, cualquier norma legal, reglamentaria, está sujeta a un juicio de validez, donde la validez jurídica no solamente, como sabemos, depende de la competencia de la autoridad o del procedimiento que empleó la autoridad para aprobar la norma, sino que la validez jurídica depende fundamentalmente de los contenidos sustantivos, de los contenidos materiales de la norma. Entonces, tenemos problemas de relevancia. Y tenemos, sobre todo, en materia jurídica, respecto a las premisas fácticas, muchos problemas de prueba. Muchos problemas en torno a la prueba. Por ejemplo, a la forma en que se valora la prueba, a la existencia o no de pruebas tasadas o la libre apreciación por parte del juez acerca de las pruebas, o tenemos problemas respecto a cuál es el estándar probatorio. Por ejemplo, en materia civil, no necesariamente el estándar probatorio es igual que en materia familiar, en donde hay un interés por salvaguardar el interés superior de la niñez, o al estándar probatorio en materia penal, en donde la prueba tiene que ser fehaciente para que no quede duda alguna sobre cuál es la responsabilidad o la acreditación de los hechos correspondientes. Y tenemos problemas de calificación, ¿no? Yo oía hace un momento también el problema de la fecundación in vitro, ¿no? Hay un famoso caso de la jurisprudencia británica, del derecho británico que expone Neil McCormick, en donde un señor lleva a su esposa a un juicio de divorcio por una causal de adulterio, porque la esposa se había practicado una fecundación in vitro sin autorización del esposo. Entonces, ese hecho, pues en su momento el tribunal tuvo que determinar si cabía o no dentro del supuesto normativo del adulterio, y bueno, el tribunal creo que resolvió que no cabía dentro del supuesto del adulterio, ¿no? Hoy en muchos países de la región ya el juicio de divorcio, creo que así es en Costa Rica, es incausado,
ya no se tiene, no sé, desconozco, ya no se tiene que demostrar una causal de divorcio, ¿no? En muchos países de América Latina ya el divorcio no requiere la acreditación de una causal. Entonces, todos estos problemas dan lugar a casos difíciles que exigen la argumentación. Pero al hilo de lo que voy diciendo, y ya estoy consumiendo los minutos, voy a seguir diciendo algunas cosas más, pues no he dicho o no me he referido a qué entiendo yo por argumentación. Creo que esto debía haber empezado por ahí. ¿Qué es la argumentación? Bueno, la argumentación tiene que ver con la justificación. ¿La justificación de qué? La justificación de una decisión, la justificación de un significado normativo, la justificación de la interpretación que hicimos acerca de las pruebas, la justificación de una interpretación constitucional o convencional realizada. La argumentación tiene relación con la interpretación, pero desde luego no son conceptos sinónimos. La interpretación tiene más que ver, sobre todo que ver, con la atribución de significado. ¿Quién define el significado? El significado de la norma y del caso lo proporcionan las partes, el significado lo proporciona el legislador, el significado lo determina el juez, ¿no? Entonces, los problemas del significado son los problemas de la interpretación y los problemas de la argumentación son los problemas de la justificación. Tenemos que demostrar que el significado que atribuimos a una norma o a un caso o a una prueba o la valoración que realizamos de la prueba o los alegatos que expusimos son aquellos más plausibles, más correctos, más aceptables a la luz del ordenamiento y a la luz de las circunstancias del caso. Otro tema muy importante respecto a la oralidad. Tenía preparados otros, pero eso los voy a decir mejor en la charla de mañana. Creo que tiene que ver con los tipos de lógica y de lenguaje en el derecho. Y aquí voy a tomar prestada la clasificación de Manuel Atienza. Manuel Atienza, bueno, ha distinguido en su curso de argumentación jurídica tres tipos de lógica que están presentes en la argumentación jurídica y en el derecho. Y tienen relación con la oralidad en el derecho. La lógica formal que decía yo, basada en el silogismo. Esta es más propensa o más proclive, esta lógica formal, que se apoya en el silogismo, en casos fáciles, a la vía de la escritura en los procesos. Y tenemos, por otra parte, lo que se denominó desde la antigua Roma, o desde Grecia, la lógica retórica y la lógica pragmática. Y aquí me voy a detener, porque aquí yo creo que está el nudo de la cuestión en relación con la oralidad. La distinción entre la retórica y la lógica llamada pragmática o acción comunicativa. ¿La retórica qué es? Bueno, la retórica es la forma de argumentar conocida y escrita, divulgada desde Aristóteles, que consiste en exponer razones, hechos plausibles, aceptables. La retórica, a diferencia de la lógica formal, no parte de considerar las premisas verdaderas o falsas. En la lógica formal, las premisas son verdaderas o falsas. En la retórica, las premisas son siempre opinables. Pueden ser más aceptables o menos aceptables, más plausibles, menos plausibles. En la retórica es muy importante el papel que desempeña el orador. En un proceso civil, las partes, los abogados litigantes. Es también fundamental
el discurso, el tipo de argumentos que se emplean para convencer al auditorio. Estos son los tres elementos fundamentales en un proceso retórico: un orador, un discurso y un auditorio. El auditorio es el juez, los tribunales o la sociedad entera. En un congreso, en una asamblea legislativa, bueno, los parlamentarios. En la sociedad, en una sociedad política, los ciudadanos son el auditorio. ¿Qué busca la retórica? La retórica busca la adhesión del auditorio. Esa adhesión del auditorio puede lograrse a través de dos vías. Una vía que es la persuasión y otra vía que es el convencimiento. La retórica durante mucho tiempo, desde la época de Sócrates, tenía mala fama porque era una retórica, como le entendía Sócrates, aunque él también practicaba la retórica, como persuasión. En la persuasión, el litigante, el orador, se vale de cualquier vía, de la seducción, de la mentira, del engaño, de sus habilidades argumentativas para persuadir al auditorio. Ese tipo de retórica no es la que queremos en el derecho, no es la que queremos en un código procesal, en las reglas y en las instituciones procesales. Lo que queremos es la otra retórica, a esa retórica que busca convencer al auditorio. Perelman, uno de los grandes teóricos de la retórica, de la argumentación contemporáneos, hablaba del auditorio universal. Y él decía que el auditorio universal estaba compuesto por todos aquellos seres de razón que querían ser convencidos con el mejor argumento, en donde las partes intervenían con libertad, con simetría, en donde existía la imparcialidad de parte del juez, imparcialidad, publicidad, oralidad en el procedimiento. Sabemos que en la vida real no existen, en el mundo de la facticidad, no existen auditorios universales como el que proponía Perelman, ¿no? Es un tipo de auditorio ideal. Por eso la filosofía o la lógica pragmática supera a la retórica. ¿Cuál es la diferencia entre la retórica y la pragmática? La lógica pragmática. Bueno, la pragmática no busca persuadir, no busca ganar a toda costa, no busca vencer al adversario. Lo que quiere encontrar la lógica pragmática, esta vía de argumentación, no es vencer al adversario. Tiene un carácter profundamente reflexivo, deliberativo. Busca el esclarecimiento de la verdad. Y sobre todo, lo que desea es que existan ciertas condiciones en el discurso, ciertas reglas procesales de publicidad, de oralidad, que nos lleven a la sinceridad, a la imparcialidad, a la no contradicción, a la no coacción. En la teoría de la argumentación jurídica, quien ha desarrollado todas estas reglas de la lógica pragmática es Robert Alexy, en su teoría de la argumentación. Allí están contenidas las reglas de la lógica pragmática. Entonces, los códigos procesales, como cualquier código procesal, sobre todo los códigos procesales civiles, pero cualquier código procesal debe acercarse más a la pragmática que a la retórica. Deben ser reglas para una deliberación, para una argumentación libre de coacción, libre de violencia, que garantice la imparcialidad, que garantice la publicidad. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la oralidad? Y con esto concluyo. Ya se dijeron aquí. La inmediación del juez. El juez estará presente en las audiencias orales. En los procedimientos escritos, los jueces
muchas veces no están presentes y no interactúan con las partes en las audiencias. Otra gran ventaja de la oralidad es la publicidad. ¿Por qué la publicidad es fundamental en el derecho, en los procesos y en las instituciones? Kant decía, Immanuel Kant, el filósofo, decía que los actos de los seres humanos que no son susceptibles de ser públicos son injustos. La publicidad es una forma de garantizar justicia. La publicidad es un elemento del debido proceso. Entonces, por eso, la oralidad está vinculada a la publicidad. Y también la oralidad está vinculada a un elemento muy importante, que es la búsqueda de la verdad material más allá de la verdad procesal. Cuando yo estudiaba Derecho, termino con una anécdota, pues como me imagino a los abogados y a las abogadas de mi edad, creo que los abogados de mi edad son más que las abogadas de mi edad, aquí todas las abogadas son muy jóvenes, los abogados no son tan jóvenes. Cuando estudiábamos Derecho, en nuestra época se decía pues que el juez y las partes y que la verdad y la realidad del proceso residía en las constancias procesales. Los abogados litigantes de mi país dicen: lo que no existe en el expediente, no existe en el mundo. Me imagino que también aquí así lo dicen los viejos abogados de Costa Rica, tal vez con algunas palabras distintas a las que yo señalo. Bueno, ¿eso qué es? Eso es solamente verdad procesal. La oralidad, y supongo que el código, porque así me lo dijo el doctor Álvaro Hernández, el nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica establece elementos procesales novedosos, como el de la valoración de la prueba dinámica, y otros elementos novedosos. No sé si contemple algo de lo que le comentaba yo, que existen algunos códigos procesales de mi país, como los poderes de investigación en manos del juez de oficio, poderes de investigación de oficio en manos de juez para buscar la verdad material en los casos. La oralidad nos debe conducir a la búsqueda de una verdad material y no solamente a conformarnos con una verdad procesal. Entonces, la oralidad es fundamental para el proceso y, desde luego, es la mejor manera en la que puede desarrollarse la argumentación. La argumentación fue construida desde la antigüedad, fue elaborada para realizar, para pronunciar discursos verbales, discursos a un auditorio, ¿no? Con la invención de la imprenta, con Gutenberg, desapareció en el mundo occidental la oralidad, o fue desapareciendo la oralidad en los procesos. Pero yo creo que en esta parte del siglo XXI y desde finales del siglo XX, la oralidad ha regresado para el bien del derecho en la impartición, en la procuración de la justicia de nuestros países. Muchas gracias por su atención.